Enorme a Carmencita de Net que nos mandó recién. Ajá, estaba apagado el coso. A ver, ahí está. Ahora sí. Le mando un beso enorme a Carmencita de Net que nos está mirando. Ya va a estar bien, ya va a pasar la tormenta. Va a pasar, todas las tormentas pasan. Después vienen otras. Hay gente que vivimos como de tormenta en tormenta. Pero caribeña, gente caribeña. Claro, somos como caribeños, como México en septiembre. Claro. Venimos de huracán en huracán. Pero no importa. Ya nos acostumbramos a surfear la olita. ¿Qué va a hacer? Un beso muy grande a Carmen de Net. Hoy no vino y llegó Arnaldo Balda y dice, ay, y no está la fotógrafa. No, pero encontramos un botón mágico. Sí. Lo que no sabemos si lo tenemos nosotros incorporado en el cuerpo. Claro, encontró Gustavo Me Estoy en mi camarita, un botón que es autointeligente y saca re bien las fotos. Si nosotros tuviéramos uno, si algunos tendrían el botoncito autointeligente, qué fácil sería la vida, ¿no? Sí, obvio. Bienvenida, amiga. No, quizás nosotros no tendríamos trabajo, con lo cual... Es verdad. Sí, que no encuentren el botoncito, que si no, Maricel, ¿qué hace? Vamos a hablar de dos temas que están como en la cresta de la ola, ¿no? Primero un beso a Carmencita. Sí. Y un beso muy grande a Flavia y a Ada, 2 secretarias de 10. Lujo total. Bueno, un beso grande. Sí, dos temas que a mí en lo particular me preocupan. Me involucran obviamente por mi profesión, por mi rol de madre, pero que fundamentalmente me llevan a cuestionarme y a reflexionar acerca de un montón de cuestiones que llegamos a esta instancia en donde se produce, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, la emergencia nacional, y en el caso del voto a los 16 años, una imposición cuando hay un montón de cosas previas que no han sucedido. Claro. Y el punto que los une, quizás, aunque parezca imposible, distinto, es el tema del sujeto como sujeto de derecho, de la legalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pidiendo o estamos sugiriendo que los jóvenes voten a los 16 en un país en donde tenemos un altísimo porcentaje de jóvenes que no terminan el nivel medio, cuando en realidad en este país la educación media es obligatoria. Claro. Tenemos un alto índice de deserción, ¿sí? En donde tenemos jóvenes que a esa edad son padres, con lo cual uno supone que estarían dentro de cierto conocimiento o criterio para hacer uso de sus derechos como ciudadanos, pero que llegan a la paternidad de manera no irresponsable, sino desde el lugar del desconocimiento. Claro, accidental. Exactamente, esa es la palabra que no me salía. Claro. Y por otro lado, lo que me pregunto es, si el objetivo es que ellos puedan comprender sus derechos, asuman obligaciones, ¿cómo nosotros trabajamos previamente en la educación para que esto suceda en un país en donde paradójicamente no pueden ingresar a los boliches hasta los 18 años, bueno, al menos en una zona, creo que esto es una ley del país, porque no se los puede controlar frente a lo que es la violencia, el consumo de sustancias, alcohol? Digo, me parece que lo que tenemos que trabajar previamente, no sé si estoy en desacuerdo, ¿sí?, con que voten tempranamente. Lo que digo es, tenemos que trabajar mucho en la educación de los jóvenes. Claro, no sé si estamos preparados, ese es el tema, ¿no? Sí. Hay que ver el contexto social en el que vivimos y el nivel que tenemos con los chicos también, ¿no? Y cómo operamos las familias, porque no nos olvidemos que algo que habitualmente solemos decir los que trabajamos en la docencia, que es que no debemos de soltarle la mano hasta que ellos no estén preparados para poder hacerlo o andar un camino por sí mismos. Entonces, cuando los chicos por lo general ingresan a nivel medio, después de haber transcurrido la primaria, que es lo que más nos ocupa a los papás, ¿sí?, les damos la libertad de que puedan seguir solos. Y este es un error, porque ellos tienen que asumir un cambio, ¿sí?, para el cual no están preparados todavía. Y una responsabilidad que se hace en construcción, que todavía no se ha iniciado. Con lo que sí solicitamos muchas veces los docentes a los papás que tratemos de buscar la manera de sostener la autoridad positiva y poder acompañar a nuestros hijos en ese proceso de cambio y de construcción de la responsabilidad. La autoridad positiva, porque la autoridad en sí, a veces cuando la confundimos con el autoritarismo, genera un conflicto importante, pero cuando hablamos de positiva hablamos del criterio, hablamos de la lógica, hablamos de hacer y decir, ¿sí? No de contradecirnos dichos y hechos. En donde si nosotros le estamos exigiendo a ellos, tenemos que cumplir nosotros también. Claro. Y la construcción de la autoridad, no solo de la que yo ejerzo como padre, sino también de la que la autoridad que esté al frente de el aula, la entidad a la que concurren, también pueda ejercer. Para llegar a veces a los jóvenes utilizamos un lenguaje que es el que ellos utilizan, pero en la boca del adulto queda totalmente fuera de lugar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El adolescente, con lógica razón, se burla de este intento, de esta... Sí, queda como ridículo, ¿no? Exactamente. Obviamente no podemos generalizar, porque yo sé que muchos jóvenes están en condiciones de hacerlo y sé que tienen
también una construcción en valores lo suficientemente arraigada y criteriosa como para poder tomar decisiones. Pero no sé si es el caso de todos. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿no sucede también que acá corremos un alto riesgo de que los chicos, al no saber, se copien de la opinión formada por los padres, o que los padres, ¿cómo se dice?, influencien en los chicos para esto? Y ahí entramos en un tema gravísimo, ¿no? Por eso digo que hay que priorizar la educación, porque también la educación ciudadana que el chico pueda recibir, de asistir y de tener docentes formados en esto, favorece a que pueda construir un criterio propio. Debatir, generar disenso en la familia, porque los chicos no tienen por qué opinar en estas cuestiones exactamente igual que los padres. Pero para poder lograr para poder lograr un criterio propio, tiene que haber un tema de conversación, y la información que tenemos que sostener los adultos, para transmitirla, obviamente uno transmite con un tinte la información, pero dar lugar a que se produzca el debate familiar para que ellos puedan tomar decisiones propias. Exacto. Creo que en las circunstancias en las que vivimos aún no están preparados. ¿Sí? No están preparados porque tampoco lo estamos los adultos. No, porque además a esa edad, digo, yo no sé, en general, hay chicos que, como vos decís, están formados, pero yo me acuerdo que tenía 18 años y no sabía ni quién era, 17 años, no sabía ni quién era el gobernador en ese momento. Sí. Y pasa más en otras ciudades. Nosotros vivimos en una ciudad administrativa, en capital de provincia, donde la política se percibe y se palpa todo el tiempo, pero en otros pueblos, peor. O sea, están como más alejados. Entonces me parece que es como un riesgo también de incentivar al clientelismo, me parece que hay como un costado medio complicado. Sí, después lo vamos a hablar. Justamente lo va a abordar. A mí lo que me parece es que tenemos que volver a trabajar en la sensibilización de la democracia, porque cuando algo se sucede con naturalidad, por suerte, creo que es un trabajo que hemos llevado adelante no solo los argentinos, sino también quienes han ejercido la política, nos olvidamos de que esto es algo que requiere una reeducación permanente. ¿Sí? ¿Por qué una reeducación permanente? Porque muchas veces, llegado a la instancia donde se producen las elecciones, también los adultos tenemos dificultades para ir a votar. Y por lo general votamos aquello que está vinculado con nuestros intereses personales. ¿Sí? Los adultos. Sí. No está mal. Lo que sucede es que existe la necesidad de que podamos pensar en el común, en el colectivo, en la sociedad, para que la elección que hagamos sea coherente con eso también. Claro. Entonces, si no lo podemos hacer los adultos, creo, no están los jóvenes todavía en condiciones de hacerlo. No los subestimo, porque no, si hay de algo ninguna que manera creo que no debemos hacer es eso. No, pero es cargarles capaz una mochila que en un momento que también ni siquiera lo están pensando, recién se están formando una opinión. E incluso hasta generar una conducta de oposicionismo, quizás, claro. Porque si los papás por ahí nos opusiéramos a que esto suceda, si no les brindamos la información suficiente, si no somos como familia, los adultos, autoridad como para conversar con ellos, los chicos probablemente generen una conducta contraria a la esperada. ¿Sí? Entonces creo que lo que hay que incentivar es la educación, creo que hay que incentivar sobre todo la educación en valores. Las familias tenemos que informarnos acerca de qué es educar en valores, de qué es construir una autoridad positiva en la que nosotros podamos poner la oreja al servicio de nuestros hijos, la acción al servicio de nuestros hijos, informarnos y educarnos, buscar ayuda cuando lo necesitemos, respetar los ámbitos educativos. Cuando hay algo con lo que no acordamos, decirlo de buena manera. Claro. ¿Sí? Sin demandas extraordinarias. Muchas veces uno escucha en el ámbito, no sé qué hacer con mi hijo, y digo, si no sabe la familia, quizás tampoco lo sepa el docente. Entonces hay que buscar la estrategia de contención y acudir obviamente a las instancias que lo tienen para que esa familia esté contenida, acompañada, y ese chico pueda tener un criterio y una educación. ¿Sí? Maricel, otro tema que nombraste, que es esto del estado de emergencia en cuanto a la violencia nacional de género. Por la violencia de género. Sí. Yo creo que es lógico que sea así. No, lo que no comprendo es cuál es la acción a llevar a cabo ante la emergencia. Claro. A ver, muchos de nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. El tema es cómo se lleva la información a todos aquellos espacios en donde la gente pueda sentir el alerta. Pensaba que quizás falte suficiente folletería en los centros de salud, ¿sí? Yo que últimamente los recorro mucho. Claro. No veo que exista ningún cartel, ningún folleto, nada que indique cuáles son las señales que podrían estar dando cuenta de que alguien está en riesgo de ser víctima de violencia. Claro, sí. Sí, como los primeros indicios. Exacto. Viste que cuando se entra en emergencia por cuestiones de salud física, hay una serie de alertas que se trabaja con mucha certeza, porque bueno, sobre eso... Sería como la prevención en algo de salud. Exactamente. Sí se ven pautas publicitarias que me parecen sumamente interesantes, pero que no profundizan en temas específicos.
digo, la información no solo la tiene que tener, o las herramientas las tiene que tener quien es víctima, sino también aquellos que rodeamos o somos cercanos a la víctima. Entonces, estar en emergencia y escuchar cada día una situación nueva, como sucedió hoy, que escucho en La Plata, una situación parecida, o llevar a quienes han sido víctimas de violencia para dar testimonio, es informar. Lo que no sabemos es a dónde acudir, cuáles son los centros, qué lugares están preparados. Sí. ¿Sí? Es como que aceitar más la información práctica. Exactamente. Sé que en Viedma hay una comisaría que tiene un servicio específico, está el servicio de violencia. Sí, está el área de derechos humanos de la municipalidad. Claro. Pero quizás hasta poder incentivar a no sentir el ridículo frente a la denuncia, porque facilitar la cosa frente a una cosa así, aceitar, ¿no?, el camino para sí, saber cuál es el punto en donde se debe llegar. Esto de que la emergencia vaya acompañada de un acto, ¿sí?, que debe de hacer aquel que es víctima o que en algún punto siente que podría llegar a ser. Maricel, ya que estamos hablando de este tema y como para cerrar, también podemos decirle a la gente o repetir algo que nosotros decimos todo el tiempo. ¿Cuándo una persona es víctima de violencia? No solo cuando te pegan una trompada. No. Sobre la persona es víctima de violencia cuando está sometida a un otro que ejerce un poder, que lo ejerce frente a su propia vulnerabilidad, ¿sí? Y tiende a sentir que quien está con él le pertenece, porque de otro modo no sería él, no tendría entidad propia, él o ella, ¿verdad? Sí, igual la violencia de género se puede dar entre parejas formadas, exparejas, amigos, jefe con empleada. No pensemos que solo la violencia está planteada en una relación de pareja estable o constituida. La violencia de género también está cuando se subestima a una mujer en un ámbito laboral, o cuando se subestima a una mujer en un ámbito académico. ¿Sí? Sobre todo, digo, porque la violencia tiene que ver no solo, como vos bien dijiste, con el acto físico, sino también con la violencia verbal, la violencia psicológica. Claro, denigrar al otro, subsumirlo, someterlo. La violencia siempre, quien ejerce la violencia siempre es quien está desestructurado y tiene un poder con el cual no sabe vivir y lo ejerce de manera absoluta, ¿sí? Lo ejerce mal, lógicamente. Entonces somete al otro para no sentirse cuestionado y para lograr su propia identidad. Es sumamente complejo, por eso digo, es tan sutil a veces que uno no logra darse cuenta. No sabes cuál es el límite de decir, sí, soy víctima de violencia. Exactamente. Entonces, para tener un poquito claro, ¿no? Y no desestimar la violencia psíquica. Porque muchas veces, y esto lo puede decir el doctor, es difícil de comprobar, nosotros debemos de testimoniar y dar prueba fehaciente para que alguien pueda erradicar la denuncia y llevar adelante un juicio, porque es muy difícil decir, a ver, nosotros trabajamos sobre un ente que no es identificable, ¿sí? No tiene entidad física, la psique no se puede ver, sí se ve a través de los gestos, los actos y la palabra, básicamente. Entonces, cuando alguien es víctima de violencia psíquica, es alguien que está arrumbado, abúlico, desganado, que muchas veces no encuentra un sentido, su deseo no circula por donde debe, sino que queda sometido al deseo del otro. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Y sobre todo cuando nosotros observamos que hay familias en las que se dan ciertas circunstancias en donde los chicos manifiestan no solo lo que padece su mamá o en el caso de la violencia hacia el hombre del papá, sino también que lo ejecutan. Frente a la inhibición que sienten en su ámbito familiar, ejecutan la violencia en la escuelita, ámbito. Por ejemplo, un nene que le pega a los chicos tiene que ver a veces. Y hay un estado de irritabilidad que de algún lugar, no siempre, claro, pero hay que investigar esas cuestiones, ¿no? De dónde para vienen, estar atentos, por qué, estar atentos, claro.